¡Ey! ¿Cómo es eso que la reforma laboral eliminó indemnizaciones laborales? ¿Eso es real? Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Jurista, si querés saber qué dice la 27742, si querés saber qué dice la reforma laboral de la ley bases, hiciste clic en el lugar indicado. Yo soy el doctor Esteban Diego Albuquerque, abogado laborista y docente universitario con más de 12 años de experiencia, y en este video te voy a explicar de forma lo más clara posible qué es lo que dice la reforma laboral respecto a la eliminación de las indemnizaciones laborales. ¿Acaso no lo viste venir? Pero no podemos hablar de la ley bases sin hablar de cómo eran las cosas antes. Manos a la obra. Uf, sonó feos. Yo tengo una guía práctica gratuita en YouTube de la legislación argentina. Y en este video que ven acá, que dice "La ley argentina me protege del despido laboral", digo lo siguiente. En la Argentina, si el trabajador hace algo mal, la empresa lo puede despedir y no le tiene que pagar un peso. Pero, la ley establece que no cualquier cosa es causal de despido. Esto quiere decir en castellano que las empresas a veces inventan causas. A veces te dicen, esto que hiciste está muy mal, te despido, pero no es tan grave. Pero, si el trabajador hizo algo malo, la empresa lo puede despedir con causa y no le paga un peso de indemnización laboral. Esto era así antes de la reforma y esto es así ahora. Sin embargo, el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional, norma vigente, protege al despido arbitrario. En castellano, si la empresa te despide sin ningún motivo, la ley argentina dice que te tienen que pagar dinero. Esto es lo que llamamos indemnizaciones laborales en los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Exactamente, jurista, me refiero a la indemnización por antigüedad. ¿Es esa que te contaron que te corresponde más o menos un sueldo entero de indemnización por cada año que trabajaste o fracción mayor a 3 meses? Es bastante complejo para explicarlo. Acá en el canal de YouTube hay como más de 6 horas sobre cómo se calculan estas indemnizaciones, pero a grandes rasgos son 3 las más importantes. La indemnización por antigüedad del artículo 245, que es este video del 4, la indemnización por preaviso, que es este video, y la integración me despido. Estas 3 se las conoce como las indemnizaciones por despido sin causa. Ahora, a todos los trabajadores antes y después de la reforma le corresponde, si renuncian o los despiden o se extingue el vínculo por cualquier motivo, que le paguen los días trabajados del mes, el aguinaldo y las vacaciones proporcionales. Eso que acabo de decir no cambió. O sea que aunque yo renuncie, algo me tienen que pagar, pero si renuncio no me tienen que pagar indemnizaciones. Eso no cambió. Pero, la ley argentina establecía muchos mecanismos para castigar al empleador que incumple la ley, creando otras indemnizaciones agravadas que se sumaban a las que acabo de nombrar. Entonces, al día de hoy, a cualquier trabajador que renuncia le corresponde los días trabajados, el aguinaldo y las vacaciones proporcionales, como estamos viendo en pantalla, y si te despiden sin causa, aún después de la reforma, te corresponde que te paguen el 245, la indemnización por antigüedad, el 232, la indemnización por preaviso omitido, y el 233, la integración mes despido. Pero, todo esto que ven acá abajo, el artículo 80, el 132, el 2 de la 25323, la 24013 y otras normas que vamos a ver a continuación, fueron derogadas por la ley bases. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Así es, juristas, el artículo 99 y 100 de la ley bases, la 27742, intenta derogar todas estas indemnizaciones agravadas que vamos a ver, diciendo que así se va a fomentar el trabajo correctamente registrado. Pero vos que estás viendo este video vas a ser el que va a juzgar eso, yo solo te voy a explicar la ley. Estar no registrado es muy malo. Esto lo expliqué en un montón de videos y no solo es malo para el trabajador, porque cuando vos trabajás sin registro, vos como trabajador no tenés obra social, o sea que tu grupo familiar ni vos pueden ir al médico si tienen algo, tienen que ir al hospital público, sino que
tampoco tenés RT. Si tenés un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no tenés ese seguro médico que te paga los salarios, que te da prótesis, que te da médicos, etcétera, etcétera. Además no tenés aportes para cuando te quieras jubilar. Además estás bastante indefenso y muchas veces no podés reclamar ni siquiera que te paguen las vacaciones o el aguinaldo, pues si estás no registrado es difícil reclamar que te respeten los demás derechos, como podrían ser jornada limitada, el tema de las horas extras, etcétera, etcétera, etcétera. Que te paguen lo que corresponde por ley también se complica bastante si trabajas de manera no registrada. Además que si te despiden, básicamente, técnicamente no sos trabajador hasta que demuestres lo contrario en un juicio. Así que se puede complicar un poquito la cosa. Y esto es especialmente malo para toda la Argentina, porque mientras menos trabajadores registrados existan, menos plata va a haber para pagar jubilados, hospitales públicos, escuelas, etcétera, 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 etcétera. ¿Y cómo intenta la reforma de la ley bases básicamente hacer que haya más gente registrada? Derogando las indemnizaciones agravadas de la 24013 y del artículo 1 de la 25323, que te las voy a explicar ahora. A ver, ¿qué pasó? Lo que dicen estas normas, la 24013 y la 25323, que la explico con detalle de más de 3 horas en estos videos, es que si vos estás de manera no registrada o deficientemente registrada, porque te registraron la fecha de ingreso tarde, o sea, yo empecé a trabajar en enero, pero en el recibo de sueldo figura que estoy trabajando desde abril, o básicamente en el recibo de sueldo figura que me pagan 1 millón de pesos, pero en mano me dan 2 millones. Cuando hay diferencia entre lo registrado y la realidad, yo podía y todavía puedo intimar a que me registren bien. Eso no se cambió. Si yo soy un trabajador que está no registrado en fraude a la ley porque es ilegal, yo puedo intimar a que me registren bien. Pero en esos casos, lo que dice la ley, lo que decía la ley, es que me va a corresponder estas indemnizaciones que vimos antes del 245, preaviso, integración, etcétera, etcétera, y además indemnizaciones extra. Indemnizaciones extra que de acuerdo al caso podían ser las del 8, 9, 10, 15 o el artículo 1 de la 25323. Y algo que deroga esta ley base básicamente son estas indemnizaciones extra. Y no solo eso, porque también deroga esta indemnización extra si te despiden sin causa y no te quieren pagar nada, o incluso si te hacen un acuerdo y te dicen te voy a pagar tanto y después no te lo cumplen. También deroga esta indemnización agravada, esta indemnización extra del artículo 132 bis, que dice lo siguiente: si vos sos una empresa que me retiene de mi recibo de sueldo aportes y contribuciones todos los meses y esa plata no la deposita en donde la tenés que depositar, en el Sistema Único de Seguridad Social, en AFIP, ANSES, etc., yo trabajador podía intimarte en los términos del artículo 132 bis, como explico en ese video, y si vos no me lo pagabas, empresa, si vos no ingresabas esos aportes a donde tenían que ir, yo trabajador podía reclamarte una indemnización extra. También la ley bases deroga la indemnización extra del artículo 80 de la ley de contrato de trabajo, que básicamente decía lo siguiente: se extingue el vínculo, o sea, me despiden, dejo de trabajar por cualquier motivo, vos me tenés que dar un certificado de trabajo. Si no me lo das, que ese certificado de trabajo es bastante complejo, lo explico en ese video, si no me lo das, me tenés que pagar 3 salarios. A grandes rasgos decía esta norma, y también la deroga la ley bases. También deroga el artículo 2 de la 25323, que básicamente es una indemnización extra cuando te pagan tarde tu indemnización laboral. Desde que te despiden o desde que te considerás despedido, vos tenés 4 días como empresa para pagarle al trabajador su indemnización laboral, para los trabajadores mensualizados, que son la mayoría de los trabajadores. En castellano, a vos te despiden y al cuarto día hábil te tienen que pagar una indemnización laboral. Este artículo decía: vos, empleador, si no pagas a los 4 días hábiles, el trabajador te manda una carta documento, un telegrama laboral, y si no pagás, te haces acreedor, vos trabajador, a esta indemnización extra, que era el 50% de las anteriores, o sea, era bastante plata. Entonces, ¿qué indemnizaciones por ahora eliminó la ley bases? Y vamos a decir eliminó, entre comillas, estas que acabo de nombrar. Tanto de la 24013 como de la 25323, de la 25345, que son básicamente indemnizaciones agravadas, indemnizaciones extra que corresponden en casos en concreto.
O sea, no todas las indemnizaciones del derecho laboral, sino que estas en particular. De todas formas, nosotros los abogados que representamos a trabajadores, lo que vamos a plantear es que la ley bases o es inaplicable o que es inconstitucional y subsidiariamente vamos a decir, hey, este daño se configuró, juez, reparame este daño. Tengo videos donde detallo esto con estrategias jurídicas para aquellos que les interesa. Ponga soy jurista ley bases y van a ver distintas estrategias. Estoy haciendo modelos de demanda en la Academia de Juristas donde doy clases. Acá te dejo información de la Academia de Juristas para que profundices estos temas. Pero para que cualquiera lo pueda entender, el daño existe igual. Y cuando hay daño, debe haber reparación. Aunque el daño no venga de estas indemnizaciones agravadas, de estas indemnizaciones especiales, de acuerdo a la Constitución Nacional, artículo 19, etc., si hay daño, hay reparación. También lo dice el Código Civil. Y como vimos antes, estas indemnizaciones de antigüedad, de preaviso y de integración no reparan el hecho de que te hayan tenido no registrado, de que te paguen tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, los abogados vamos a reclamar la reparación del daño de todas estas indemnizaciones, aunque la ley bases trate de derogarlas. Recuerden que el derecho funciona a petición de parte, o como me gusta decir, el derecho funciona a base de reclamos. Si el trabajador no reclama, todo queda en letra muerta. Y hay dos cosas muy importantes que tienen que tener en cuenta respecto a qué elimina la ley bases en cuanto a las indemnizaciones laborales. Por un lado, en el artículo 97 crea la figura del colaborador independiente. Básicamente es lo mismo que entendemos hoy en día por un monotributista, pero que además tiene ART de forma obligatoria. Lo que dice la ley, que falta que se reglamente, es que un trabajador independiente va a poder tener hasta otros 3 trabajadores independientes para desarrollar un giro comercial. Pero para que se aplique esta ley, tenemos que hablar de verdaderamente un trabajador independiente. Lo que explico en mis videos es que la figura del monotributo se usó durante muchos años en la Argentina como fraude laboral y ahora va a pasar lo mismo con la figura del colaborador, cuando en realidad, exactamente, se va a oler el fraude. ¿Qué quiere decir esto en castellano? En derecho laboral, si a vos te obligan a ser monotributista o te obligan a ser colaborador, pero en la realidad vos cumplís honorario, vos cumplís órdenes, vos no estableces precios, vos no te quedás un porcentaje de las ganancias, no tenés colaboración en la dirección. Si vos sos un trabajador que sigue órdenes, que está inserto en una relación ajena, vos sos un trabajador dependiente. ¿Qué? ¿Por qué no lo dijeron? En castellano, la empresa, aunque te obligue a ser un colaborador, si vos vas a ver un abogado laboralista y el abogado te dice no, acá hay fraude, vos como trabajador vas a poder reclamar diciendo, hey, yo soy un trabajador de verdad, un trabajador dependiente, no un trabajador autónomo, y yo te voy a reclamar por todas las indemnizaciones por trabajo no registrado. Lo que va a cambiar en esos casos es que el tema es que yo tengo que probar todo esto y que paralelamente después tenemos que determinar en un juicio cuánto es el daño que se me causó a mí por este trabajo no registrado, porque la ley bases trata de eliminar las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado. Y hace poco di una charla donde dije que la verdad el daño que sufre un trabajador no registrado es enorme. Como ven acá, si quieren profundizar, se suman a la Academia de Juristas, es más barato que comprarse una hamburguesa con papas fritas. Pero como dije antes, el daño está. Y aunque estén derogadas estas normas, uno puede plantear que es inconstitucional la ley o que el daño existe y podemos reclamar la reparación plena del daño desde la óptica del artículo 75 de la LCT o del Código Civil. Bien pensado, Woody. Lo otro que tenemos que tener en cuenta respecto a qué eliminó la ley bases es al llamado fondo de cese laboral. Al día de hoy que se acaba de dictar la ley bases, falta reglamentación del Poder Ejecutivo y falta un convenio colectivo que básicamente trate de reglamentar esto. La idea de esto es reemplazar las indemnizaciones que les mostré del artículo 245 por un fondo de cese laboral. Básicamente esto es muy perjudicial, como dije en este gran video donde hablé de qué pasa si eliminan las indemnizaciones laborales. Pero la verdad no puedo adelantar mucho el tema porque depende mucho de cómo lo reglamenten. Lo que sí te puedo adelantar, jurista, es que esto perjudica al trabajador primero porque le quieren bajar
el monto a pagar de las indemnizaciones por la forma de cálculo, aunque sea el 12 o el 8% mensual, termina reduciendo bastante el 245 en muchos casos. Pero además, en la forma de actualizar el monto, porque en teoría te retienen plata todos los meses y después, cuando te despiden sin causa, te dan esa plata. Y el tema es cómo se actualiza esta plata en un país con tanta inflación. Y hay otra bandera roja que depende principalmente de la reglamentación que se haga, pero básicamente que no sería como en la construcción, que si vos renunciás esa plata te la dan igual, sino que solo te la dan si te despiden por el artículo 245 o hay un acuerdo entre vos y la empresa. Pero bueno, todo depende del caso, de la reglamentación. ¿Qué significa esto de la reglamentación? Que el Poder Ejecutivo tiene que sacar un decreto explicando los parámetros y después un sindicato tiene que hacer un acuerdo con las empresas y decir, che, esto lo vamos a aplicar en este sector. Por ejemplo, no sé, en comercio o en gastronómicos o en seguridad. O sea que sí o sí al sindicato le tiene que convenir hacer esto y lo tiene que hacer por medio de convenio colectivo. Y las empresas tienen que estar de acuerdo. Y no a todas las empresas les gusta esto. Porque hoy en día, si vos sos una empresa que no despide a nadie, solo tenés que pagar cuando despedís sin causa. Pero de esta forma, con el fondo de cese laboral, vos tenés que pagar todos los meses un 8% o 12% o lo que se establezca en la reglamentación de toda tu masa salarial, que es un montón de plata. Y vos me dirás, ¿por qué le conviene esto a un sindicato? Bueno, lo que se rumorea es que a los sindicatos les podría llegar a convenir porque es una caja bastante importante la que se maneja en estos casos. O sea, alguien tiene que administrar toda esa plata, todo ese 8 o 12% de miles y miles de trabajadores que se les retiene. Alguien la tiene que administrar. Y vos te preguntarás, ¿por qué me estás hablando de esto, jurista? Porque al día de hoy no, pero al día de mañana puede ser que traten de eliminar el artículo 245 y lo traten de reemplazar por un fondo de cese laboral en algunas actividades en particular. Pero, al día de hoy, acaba de publicarse en el boletín oficial la ley bases, no está derogado esto. Entonces, si bien el artículo 99 y 100 de la ley bases derogan un montón de normas laborales, lo cierto es que el trabajador argentino todavía puede reclamar sus derechos, todavía puede reclamar indemnizaciones laborales, pero es verdad que va a haber mucha más incertidumbre. Porque yo como abogado voy a plantear la inconstitucionalidad de la ley, la inaplicabilidad de la ley, voy a reclamar la reparación plena de todo el daño. Pero desgraciadamente en la Argentina, hasta que se pronuncie el Poder Judicial, hasta que se pronuncie la Corte, pueden pasar 4, 5, 6, 7 o hasta 8 años. Como pasó con la ley de riesgos, que la Corte tardó 9 años en pronunciarse. No me quiero ir por las ramas, pero la ley de riesgos es de septiembre del 95. Y la Corte declaró inconstitucional esto recién en septiembre del 2004. Y esto era súper grave. Voy a hacer un ejemplo a ojo para que lo tengan en cuenta. Si había un accidente aéreo, un avión que explotaba básicamente, el pasajero podía reclamar, no sé, a plata de hoy, 40 millones de pesos. Y la azafata, el personal de a bordo de ese avión, de acuerdo a la ley de riesgo, podía reclamar 2 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A grandes rasgos, los números no eran así, pero había una gran diferencia entre uno y lo otro. Y es lo que se determinó en el fallo Aquino. A lo que voy es que van a ser muchos años de reclamos judiciales y ni la empresa ni el trabajador va a saber cuánto le corresponde al trabajador en el caso en concreto hasta que un juez se pronuncie. Pero nosotros, los laboralistas, vamos a seguir reclamando la inconstitucionalidad de esta ley y la reparación plena de todos los daños sufridos por el trabajador. Porque como digo siempre, los abogados laboralistas, como quien les habla básicamente, cuando la empresa hace todo bien, no tenemos trabajo. Pero cuando la empresa incumple la ley, ahí vamos a estar para reclamar las indemnizaciones de los trabajadores. Y esta ley va a traer bastantes incumplimientos. Porque si uno elimina las multas de tránsito, la gente no va a dejar de cometer infracciones de tránsito, va a cometer más. Porque no hay sanción. Y acá la ley intenta eliminar un montón de indemnizaciones. O sea, un montón de incumplimientos de la empresa. Pero al cerrar una puerta, está dejando abierta la ventana de la reparación plena. Si querés profundizar esto, escribí Soy Jurista, espacio, ley bases en YouTube y entérate de todos los videos que tengo de la reforma laboral. Y suscríbete, dale like, compartí este video a un amigo,
Porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado. Ese es un verdadero hombre.